El camino a Emaús. Un domingo, hace más o menos 2000 años, todos estaban agitados, hablando de los eventos de los últimos días. Un controversial nuevo líder había sido matado por las autoridades y nadie estaba seguro de lo que podría seguir aconteciendo. Dos hombres, amigos de este líder, estaban muy preocupados. Al iniciar su camino a una ciudad cercana, los dos trataron de organizar los hechos para entender lo que había sucedido. Como muchos, los dos tuvieron grandes esperanzas, pero con su líder muerto, parecía que todo estaba perdido. No entendían. Entonces, se les unió un extraño. Solo quiero salir de esta ciudad. Llegaremos a Emaús al anochecer. No puedo creer lo que sucedió. ¿De qué están hablando? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? Lo mataron. Lo ejecutaron el viernes pasado. ¿Mataron a quién? ¿De verdad no sabes? ¿Un criminal? ¿Qué crímenes cometió? No. Él era inocente. De hecho, Cuéntale sobre los milagros. él tenía el poder de sanar a la gente de forma instantánea. Un hombre ciego toda su vida. Un toque y enseguida pudo ver perfectamente. Hizo muchos milagros. Él curó la lepra. Restauró un brazo inútil. La hija de Jairo. Sí, la hija de Jairo. Ella murió. Nosotros la vimos. Él la trajo de nuevo a la vida. Enormes multitudes lo escuchaban hablar. Miles de personas al mismo tiempo. Y cuando él hablaba con la autoridad de un profeta enviado por Dios. y no fue como los otros líderes religiosos. ¿De qué manera? Él compartía tiempo con personas que eran odiadas por todos los demás. Comía y bebía con los despreciados por la sociedad. Pero no aprobó sus pecados. Él no toleró ningún pecado. Pero no miraba con desprecio a los pecadores. Era misericordioso, compasivo. Es verdad. Él fue muy diferente de todos los demás maestros. Entonces lo apresaron. Lo torturaron. Pusieron clavos en sus... En el Gólgota. Ellos lo crucificaron. El viernes. Allá murió el viernes. Si era tan bueno, ¿por qué fue ejecutado? Ellos lo odiaban. Al principio, los líderes religiosos solo estuvieron de acuerdo con sus enseñanzas. Pero luego, yo pienso que lo veían como una amenaza a su posición de poder. ¿Y lo era? Nosotros pensamos que él era el Mesías profetizado. Que él era el rey que nuestra nación ha estado esperando. Pusimos toda nuestra esperanza en él. Pensamos que nos salvaría. Este hombre, ¿cuál era su nombre? Jesús. Jesús de Nazaret. Este Jesús, ¿han ido ustedes a su tumba? No. ¿Por qué? Hoy por la mañana algunos amigos nuestros fueron a la tumba de Jesús. Es extraño. Ellos dijeron que estaba vacía. Eso realmente no tiene sentido. Nada de eso tiene ningún sentido. Simplemente no entendemos qué está pasando. ¿Cómo es que no entienden? ¿No saben que todos estos sucesos fueron predichos por los profetas una y otra vez desde los escritos de Moisés? La muerte de Jesús. El viernes. ¿No está eso en los escritos antiguos desde hace más de 1000 años? Sí. ¿Por qué no pueden creer las profecías que dicen que el Mesías tendría que sufrir exactamente de la forma en que Jesús lo hizo?
y solo entonces entraría en su majestad en una gloria que ustedes verán pronto. Todo era parte del plan que empezó hace mucho tiempo, en el amanecer de la historia. Entonces, ¿estás diciendo que la muerte de Jesús es el cumplimiento de una antigua profecía? ¿Tenía que morir nuestro amigo? No veo la relación. Comencemos por el principio. Cuando Dios creó el mundo, había completa perfección. No había pecado, ni dolor, ni tristeza, ni muerte. Pero llegó la maldad. Satanás, ¿correcto? Sí. Satanás vino a deshacer la armonía que Dios había creado. Dios había ordenado al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva, que nunca comieran de cierto árbol. Pero Satanás, en forma de serpiente, los sedujo a desobedecer, diciendo que si comía un poco, se volverían iguales a Dios. Pero eso no era cierto. Satanás había mentido. Y Dios les había advertido que si comían de ese árbol morirían. Adán y Eva se rindieron ante la tentación, rechazando el plan de Dios para ellos. Inmediatamente sintieron culpa y temor y trataron de esconderse de Dios. Desobedecer a Dios causaría que ellos experimentaran las consecuencias de su pecado, un mundo de dolor, sufrimiento y muerte, ataques diarios del malvado. Ese es el mundo en que todavía hoy en día vivimos. Pero Dios no abandonó a la humanidad. Él fue a ellos y les anunció que su plan para arreglar las cosas, que un día un descendiente de ellos nacería y aplastaría a Satanás y al poder del mal. Este descendiente, el Mesías, traería nuevamente la paz al restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Sí. Y al principio nosotros pensamos que Jesús era el Mesías. Parecía que él podía hacer cualquier cosa. Pero entonces, cuando estaban a punto de ejecutarlo, ¿por qué no los detuvo? Si él era el Mesías, ¿no podía fácilmente destruir a sus enemigos y a todos los impíos? ¿Quieres decir como el diluvio? Sí, como el diluvio. ¿Por qué no acabó con los impíos otra vez? Tal vez con otro diluvio o algo así. Acabar con los impíos. Mis amigos, ¿y quién habría quedado? ¿No tienen ustedes pecado? Bueno, Tal vez ustedes entendieron mal la lección del diluvio. En los siglos después de Adán y Eva, el mundo se volvió cada vez más depravado, rebosante de violencia y de maldad. Dios envió un gran diluvio para acabar con los impíos, con todo el mundo sobre la tierra, excepto un pequeño grupo, la familia de Noé, que sobrevivió en su arca. Cuando se acabó el diluvio, Dios creó el arco iris. ¿Recuerdan para qué? Sí, para recordarle a las futuras generaciones que Dios siempre los protegería. Es cierto. Pero el diluvio también fue una advertencia. Dios es paciente, pero finalmente su paciencia tiene un límite, como pasó con la gente del tiempo de Noé. Llegará el día del juicio. Un día todas las personas estarán enfrente de Dios para responder por sus pecados. ¿Incluso los hombres justos, como Noé? Incluso el hombre más justo es capaz de hacer el mal. Hay pecado, es decir, rebelión contra Dios, que yacen en lo profundo de cada corazón. Si todos somos pecadores, y si Dios odia el pecado, entonces estamos perdidos. El castigo será terrible, eterno. ¿Qué puedo hacer? ¿Podré alguna vez hacer algo bien para Dios? No, no puedes. Porque Dios exige perfección. Pero anímate, amigo mío.
Porque Él entiende tu situación. Él está lleno de compasión y misericordia. Por eso es que Él interviene para rescatarte. No olvides la promesa del Salvador que arreglaría las cosas, que te haría perfecto ante los ojos de Dios. Esa es la promesa hecha a Adán y a Eva, y después a Noé. Y luego Abraham, ¿verdad? Sí. Dime lo que sabes acerca de la promesa a Abraham. Dios le dijo que tendría tantos descendientes como las estrellas del cielo. Pero Abraham tenía casi 100 años y su esposa Sara no había podido tener hijos. Pero Dios cumplió su promesa, ¿no es cierto? Sara dio a luz y Abraham se convirtió en el patriarca de una gran nación. Y Dios también prometió que un día el Mesías vendría de entre los descendientes de Abraham. ¿Significa que, como venimos de la familia de Abraham y que solo por eso heredamos las bendiciones de Dios? No. Algunos creen eso. Piensan que de alguna manera un grupo es superior a otro, pero eso no es lo que Dios enseña. Recuerden la historia original. Dios le prometió a Abraham que todas las naciones de la tierra serían bendecidas por el medio del descendiente de Abraham, el Mesías. Abraham creyó en esta promesa. Eso es lo que lo hizo bueno ante Dios. Recuerden lo que fue escrito. Le creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Como ven, ante los ojos de Dios, los verdaderos hijos de Abraham son los que creen en el Mesías, como lo hizo Abraham, sin importar cuál sea su nacionalidad. Nosotros creímos que Jesús era el Mesías, pero sí lo era. ¿Por qué no nos liberó de nuestros enemigos? ¿Esperaban ustedes un Mesías que fuera como Moisés? Bueno, sí. En los tiempos de Moisés, el pueblo fue esclavizado por los egipcios. Ahora estamos bajo la tiranía de los romanos. Sí, hay algunas similitudes, pero recuerden toda la historia. Fue la rivalidad entre los descendientes de Abraham lo que los llevó a vivir en Egipto, donde se convirtieron en esclavos. El pueblo sufría, pero Dios no los abandonó. Él rescató a su pueblo levantando a Moisés como un gran líder. Moisés le exigió al rey de Egipto la libertad para su pueblo. Cuando el rey se negó, Dios envió plagas a los egipcios. Pero eso es lo que no entiendo. Moisés fue un gran líder que luchó contra los opresores. Pero Jesús, él ni siquiera se defendió. Muy cierto, no lo hizo. Como un inocente, o sea, como un cordero. Ah, ya veo. La última plaga. ¿Tú estás diciendo que apunta a Jesús? No lo entiendo. ¿Cuál fue la última plaga contra Egipto? Bueno, que la muerte vendría sobre el primogénito de cada una de las familias en el país, excepto sobre las de aquellos que mataron un cordero inocente y pusieron su sangre en las puertas de sus casas. Exactamente. Dios estaba demostrando que el sacrificio de un inocente salva de la muerte. Por eso es que lo recordamos todos los años. La celebración de la Pascua. Sí. Y tú estás diciendo que la Pascua, la cual hemos celebrado desde el tiempo de Moisés, apunta a Jesús. Ahora entiendo. Y tal vez eso explica lo de la otra noche. Estábamos comiendo la cena de Pascua con Jesús. Él dijo algo que pareció extraño en ese momento. Luego nos dio vino y dijo, esta es la sangre de mi pacto. Tal vez él estaba diciendo que en la cena de Pascua no solo miremos hacia atrás a la sangre del Cordero, sino que también miremos hacia adelante a la sangre del Mesías. Sí. Todos estos años, durante la Pascua, el pueblo de Dios se purificó sacrificando un cordero. Estaban aprendiendo que sin el derramamiento de sangre no habría perdón de los pecados. Creo que veo la conexión entre la sangre de los corderos sacrificiales y la sangre del Mesías, pero no entiendo por qué la muerte del Mesías salvaría a alguien. Nuestros líderes religiosos dicen que tenemos que seguir las leyes y los ritos, como los 10 mandamientos, y entonces seremos salvos.
Eso es si ustedes realmente pudieran guardar todas las leyes, pero la realidad es que nadie puede. Los mandamientos son un recordatorio del pecado. Esa es una de las principales razones por la cual Dios les dio los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Cada uno de los 10 apunta a una debilidad del corazón humano, revelando cómo cada persona desafía los principios de Dios. No adorar a nada como a Dios, excepto al verdadero Dios. Honrar a los padres, no tener sexo fuera del matrimonio, no robar, no calumniar a nadie, no desear lo que pertenece a otros. Yo conozco los mandamientos y los he guardado. ¿Has guardado perfectamente todos los mandamientos? Bueno, yo... ¿Alguna vez has sentido codicia, odio o lujuria? ¿Has sido egoísta? Incluso tener malos pensamientos es incumplir la ley. Pero yo soy una buena persona. He ayudado a otros cuando he podido. Doy a los pobres. Tal vez no soy perfecto, pero... Pero Dios es perfecto. Él establece las normas. Y la norma es la perfección. Entonces, ¿qué podemos hacer? De la forma que lo describes, nunca podré ser suficientemente bueno. Esa es la razón por la que no puedes. No puedes salvarte a ti mismo mediante tus propios intentos de bondad. Entonces, tú nos estás mostrando una imagen sombría. No, no te sientas desesperado. Esta es la razón precisa por la cual vino el Mesías, para liberar a la gente de la esclavitud del pecado. Ese es el centro de la promesa que Dios les hizo a Adán y Eva, y a Abraham, y a Moisés, y a toda la gente que fracasa en cumplir sus mandamientos. Incluso hoy en día, la promesa del Salvador, que viviría perfectamente, y que sufriría tu castigo, que saldaría tu deuda, que te haría justo ante los ojos de Dios, perfecto ante sus ojos. Esas son muy buenas noticias. Pero la gente estaba esperando que este Mesías fuera un rey poderoso que anunciara una era de gloria para nuestro pueblo. Como el rey David. La historia de David es importante, por otra razón. Hablemos sobre eso. Mucho después de Moisés, David llegó al trono como enorme riqueza y gran poder. Sí, él fue un gran líder, un héroe militar. Hemos estudiado sobre él. Entonces saben que él también cometió muchos pecados. Sí, él tuvo un romance con la esposa de otro hombre. Luego mató a ese hombre para poder casarse con ella. Estos pecados atormentaron la conciencia de David. Cuando fue confrontado, él admitió que había pecado contra Dios. David se arrepintió y Dios perdonó su pecado. Como Abraham y Moisés antes de él, David no solo reconoció que era pecador, sino que también confió en que Dios lo perdonaría por medio del Mesías prometido que vendría a arreglar las cosas. ¿Estás diciendo que hoy en día no necesitamos otro rey como David? Ustedes necesitan a alguien más poderoso que David. Un rey que esté por encima de todos los reyes. Dios prometió un descendiente que establecería un reino mucho más grande. Un reino que durará para siempre. Un reino de paz perfecta. ¿Es Jesús el descendiente prometido? Jesús. Sí. Y un día, todos reconocerán a Jesús como la persona que realmente es. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a Dios el Padre excepto por medio de Él. Es exactamente como Él nos dijo. Espera. ¿A dónde vas? Se está haciendo tarde. Mi casa está allí, por favor. Quédate con nosotros y cuéntanos más. Entonces, hace solo una semana las multitudes vitoreaban a Jesús como un rey. Y días después lo torturaron y lo mataron públicamente.
¿Y estás tú diciendo que hace más de 1000 años se escribió sobre estos hechos? Isaías vio toda la historia como si ya hubiera ocurrido. Él escribió: porque nos ha nacido un niño, y se le darán estos nombres: Príncipe de Paz. Y más tarde, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y el Señor hizo recaer sobre Él La iniquidad de todos nosotros. Es Jesús exactamente. Él murió por nuestros pecados. Eso es lo que has estado tratando de decirnos. Sí, es lo que Dios ha dicho desde el principio. El pecado de ustedes merece castigo, y el Mesías recibe ese castigo por ustedes, como si Él hubiera cometido el pecado, para que ustedes puedan escapar del castigo que son culpables y vivir eternamente en perfección, en el hogar celestial, alejados de los problemas de este mundo. Esto es lo que Adán y Abraham, Noé y Moisés y todos los profetas estaban esperando. Un lugar donde no habrá hambre ni sed, donde Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, donde veremos a Dios cara a cara. En el cielo habrá gente de todas las naciones, tribus e idiomas, y todo eso es de ellos y de ustedes, por el amor de Dios, un amor que lo llevó a morir por ustedes. ¿Cómo pudimos ser tan sordos? Las veces que el propio Jesús nos dijo que sufriría y moriría, como fue profetizado. Él también dijo que resucitaría al tercer día. ¿Qué es hoy? Hoy. Entonces deben verlo. ¿O piensan que les dijo mentiras? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Como nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob fueron bendecidos por ti, oh Señor Todopoderoso, Rey de la tierra, bendícenos y también esta comida. Jesús, eres tú. No te veíamos. Estás vivo. Las profecías son ciertas. Tenemos que contarlo a los otros. ¡Vamos! Ahora todo tiene sentido. Jesús es el Mesías, el cumplimiento de todas las profecías. Sí, sentí como si mi corazón ardiera cuando él nos explicaba. Isaías había profetizado que el Mesías nacería de una virgen. Y así fue. Y el profeta Miqueas dijo que el Mesías nacería en Belén. Y allá fue donde nació Jesús. Y las profecías decían que él vendría de la familia de Abraham y David. Y de ella vino Jesús. Isaías también profetizó que el Mesías daría vida a los ciegos, que haría oír a los sordos y que haría caminar a los cojos. Vimos eso con nuestros propios ojos. Incluso resucitó a los muertos. ¿Y recuerdas hace 3 años cuando el primo de Jesús? Juan. Sí, Juan. Él señaló que Jesús dijo: aquí tienes el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dijo que Jesús era el cumplimiento del cordero sacrificial del tiempo de Moisés, cuya sangre fue derramada por nuestros pecados. ¿Y recuerdas cuando Jesús estaba en el juicio? Ellos le preguntaron si él era el Mesías esperado. Él dijo: yo soy. Jesús no fue torturado y ejecutado por su pecado, porque él no había hecho ningún mal. Él fue castigado por nuestro pecado. Pagó el castigo por nosotros como nuestro sustituto. Y él no murió porque fuera más débil que los que lo odiaban. Él hizo lo que tenía previsto hacer desde el principio. Él sufrió y murió porque nos ama. Él ama a todo el mundo. ¿Y fue este su plan todo el tiempo? Sí.
Su resurrección de la muerte fue el punto culminante de una batalla espiritual que Dios dijo que sucedería. Él aplastó el poder y la maldición de Satanás, como se lo había prometido a Adán y Eva. Así que la batalla ha terminado. Somos libres, perdonados. Estamos bien con Dios ahora mismo. ¡Apurémonos! ¡Lo vimos! ¡Jesús! ¡Él resucitó de la muerte! Él estuvo en casa, partiendo el pan. Lo reconocimos súbitamente. Miren, es tal como Él lo dijo. Él está vivo. ¡Sí! Debimos saber que Él sufriría y moriría y resucitaría. Está todo en las Escrituras. Simplemente no lo habíamos entendido, pero Él nos lo explicó todo. Todas las escrituras son correctas. Sí, yo lo vi. podía creerlo con Él mis estaba ojos. ahí, yo partí el pan y Él me vio y abrí los ojos. Lo pude tocar. Él estaba cerca de mí. ¡Oh, Dios! ¡Jesús! Era Jesús. Fue maravilloso ver a Jesús. La paz sea con ustedes. No tengan miedo. ¿Por qué siempre dudan? Miren mis manos, mis pies, tóquenme. Realmente soy yo, Jesús. No soy un fantasma. Los fantasmas no tienen carne ni huesos. Todo lo que les dije antes concluye en esto. Todas las cosas escritas sobre el Mesías en los libros de Moisés, en los profetas y en los salmos, esas cosas fueron escritas sobre mí y tenían que cumplirse. Está escrito que el Mesías sufriría y que resucitaría de la muerte al tercer día. Entonces el arrepentimiento y el perdón de los pecados sería proclamado en su nombre a todas las naciones. Empezando aquí, en Jerusalén. Ustedes son los primeros en oírlo y en verlo. Ustedes son los testigos. Lo que sigue es muy importante. Ustedes recibirán el poder para llevar este mensaje a todo el mundo. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de